aquí o de allá donde nos están escuchando. Un saludo para todas las personas que ven estos mensajes a cualquier hora, en cualquier día, o si estás en vivo, te bendecimos desde acá también y esperamos que Jesucristo sea revelado en tu vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que esperamos. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que oramos, cada vez que leemos cualquier libro de la Biblia, acuérdese que a quien estamos buscando es a Jesucristo. Aún si leemos Isaías, no estamos interesados en Isaías, estamos interesados en ver qué dice Isaías acerca de Jesucristo. Y cualquier libro de la Biblia es así. Vamos a entrar al estudio de hoy, que es el capítulo 3 de Gálatas. Gálatas tiene pocos capítulos, solo 6, así es que esto no va a ser como Romanos o Corintios, que estaba larguísimo, pero le puse un título para que encapsulemos lo que vamos a hablar y entonces lo que aprendamos hoy que sea dirigido a eso. Si me hace un poquito de luz, Joel, aquí en el reflector. Gracias. Capítulo 3 de los Gálatas. Sí. Un poquito. Gálatas, capítulo 3. Le puse por título las promesas o la ley. Todos digan conmigo, las promesas o la ley. Son dos caminos. Cuando decimos las promesas, estamos hablando de las promesas de Dios, por supuesto. Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley de Dios. Las dos son de Dios. Pero nosotros tenemos que decidirnos por uno de esos caminos. En Gálatas capítulo 3, vamos a leer del 1 al 5. Dice, la primera porción, que es el primer punto que yo crié en esta noche, en este estudio, le puse por título al primer punto, por las obras de la ley o por el oír con fe. Por las obras de la ley o por el oír con fe. Vamos a leer Gálatas 3, del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos. Ustedes saben que cuando dicen insensatos es una manera bonita de decir tontos. Gálatas necios, Gálatas que no han podido entender, esa es la verdad. Dice, ¿quién los fascinó? Y cuando dice fascinó, quiere decir quién los embrujó, quién los hechizó, quién los hipnotizó. Es como si les hubieran pasado la moneda y los hubieran hipnotizado y estuvieran fuera de sí. ¿Quién los fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad. Note que el punto que estamos hablando aquí es que los Gálatas debían de obedecer a la verdad y no a otras cosas. Pero el caso de los Gálatas es el mismo exacto de nosotros, porque estamos en el mismo pacto que los Gálatas estaban. Entonces dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Carlos hablaba esta noche cuando comenzaba y decía, Jesucristo hizo un solo sacrificio y ese fue suficiente. Y eso es la verdad entera que estamos hablando aquí. Todos nosotros hemos sido salvados, hemos sido rescatados por ese único sacrificio de Cristo. Y Pablo dice, ya Jesucristo fue presentado claramente como aquel que hizo el sacrificio por ustedes. Verso 2. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjate esa gran pregunta. Y cuando dice recibieron el Espíritu, está hablando de recibieron lo que Dios nos da, que en este caso pone como el Espíritu Santo como lo más grande que nosotros tenemos,
Pero dice, lo recibieron por las obras de la ley, que quiere decir por hacer lo que la ley manda que hagas, o por el oír con fe. Todos digan conmigo, oír con fe. Oír con fe. Entonces, cuando habla de oír con fe, nota que no es solamente tener fe, pero hay que tener fe en algo, y hay que tener fe en algo correcto. Pero yo puedo tener fe en la ley, y entonces esa fe está incorrecta porque no es vigente, no está ahora, no es para nuestro tiempo. Por eso Pablo enfáticamente les dice, recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Verso 3. Tan necios son, la palabra que dijo al principio, insensatos. Ahora empieza a subir de tono. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Hace la pregunta. Empezaron por el Espíritu y van a acabar por la carne. Dice, verso 4, tantas cosas habéis padecido en vano. Les pregunto, si es que realmente fue en vano. Verso 5, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, les hace otra pregunta. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo menciona mucho esta pregunta, ¿por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro que la mayoría de nosotros contestaríamos, yo creo en todo lo que Dios me da y me lo da por la fe. Pero en la práctica, los Gálatas también podían decir, tenemos fe en Jesucristo. Pero en la práctica estaban demostrando que se estaban yendo por otro lado, por otro evangelio. Que aunque hablaban de Dios y eran las cosas de Dios, pero no era lo vigente de Dios, no era lo que estaba actualizado de Dios. Entonces, cuando vemos eso, la gran pregunta que Pablo hace, ¿por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso, mientras yo estudiaba esta lección, me llamaba mucho la atención porque me hacía reflexionar lo importante que es oír. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Oír lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero no toda la escritura es vigente, no toda la escritura es para hoy, porque ustedes saben que hay antiguo pacto y hay nuevo pacto. Y el problema de los Gálatas es que se estaban yendo por partes del antiguo pacto cuando ellos ya vivían en el nuevo pacto. Segundo punto, en el verso 6, segundo punto en este mensaje, vamos a hablar del pacto de Dios con Abraham y con su simiente. En el verso 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dígalo fuerte, ¿qué hizo? Creyó. No dice que hizo, no dice que actuó, no dice que cumplió, no dice que no falló en hacer, no. Todo lo que hizo Abraham fue que creyó. Verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, digo fuerte, yo soy de fe. Ahora, ¿por qué soy de fe? Porque tengo fe. ¿Por qué soy de fe? Porque escojo
acercarme a Dios por la fe, no por cumplir la ley. Si usted agarra este mensaje esta noche, créame que va a avanzar muchísimo en su vida espiritual. Porque es tantísima la gente que dice que tiene fe, pero avanza como si fuera cumpliendo la ley o cumpliendo mandamientos. Acá dice, los que son de fe, sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Verso 8, y la escritura previendo, todos digan previendo. Previendo quiere decir que de antemano hizo preparativos para cuando llegara aquel tiempo. ¿Qué es lo que iba a venir? Dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Esa parte ahí, si la establecemos firmemente, justificar por la fe a los gentiles. Eso era una bomba para un judío, porque ellos eran justificados por obedecer la ley, y en esa obediencia no podía entrar nadie más que los judíos, porque ese era el pacto que Dios había hecho con él. Pero ahora decir que en un futuro Dios iba a justificar a los gentiles, pero que la forma que los iba a justificar iba a ser simplemente porque tuvieran fe. Juan 1:2, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué le pasa? Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Creen en su nombre. Y cuando yo estaba viniendo a Cristo, hace poco más de 40 años, y me hablaban este mensaje, yo decía, ¿y cómo? No, nomás por creer. Sí, no, no puede ser. ¿Cómo me va a dar Dios todo esto nada más por creer? ¿Sí me explico? Porque yo estaba impuesto a que debía de hacer algo y que tenía la obligación de cumplir algo para que Dios me diera la bendición que venía después de eso. Pero acá dice, Dios de antemano estableció que iba a justificar a los gentiles por la fe. Verso 9. No, perdón, en el verso 8. No hemos acabado. Previendo, entonces dice, le dio a Abraham la buena noticia, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Puedes decir fuerte conmigo? Todas las naciones. Todas las que están jugando allá en Rusia y las que no fueron. O sea, porque ahí conocemos muchas naciones. Pero hay muchísimas más. Y fíjate la buena nueva. En ti serán benditas todas las naciones. De manera que si tú y yo somos parte de alguna nación, nación X, esa nación ya tiene parte en esa bendición, porque ya Dios prometió que todas las naciones serían benditas. Vamos ahora sí al verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué le pasa a los de la fe? Son bendecidos. Pero si yo preguntara, o sea, son bendecidos con el creyente Abraham. Pero si yo pregunto, ¿por qué son bendecidos? ¿Por qué? Porque tienen fe. Porque tienen fe. Cuando yo leía eso, me llamaba la atención que Jesucristo hablaba
a los judíos varias veces y en algunas ocasiones ellos le dijeron, hey, ¿qué te pasa? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Se acuerda? Pero no tenían fe. O sea, ellos eran hijos de Abraham, decían que porque habían nacido de él. Incluso algunos decían, nosotros somos simiente de Abraham. Ahorita vamos a ver si de verdad eran simiente de Abraham. Este capítulo es tremendo. Concluimos entonces dos bases sólidas. Número uno, Dios habría de justificar a los gentiles por la fe. Esa es una base sólida muy grande. Y número dos, los que tienen fe son bendecidos. Ahora, dígame usted, ¿habrá alguna gente que va a la iglesia y no tiene fe? ¿Podrá haber? Claro, claro que hay, porque de todo hay en el campo, en la olla. Entonces, puede ser que está aprendiendo de las cosas de Dios y puede ser que no tiene fe ahora. Pero no quiere decir que no va a tener, porque la fe viene por el oír. A mí me preocupa cuando la gente no oye y no lee y no se educa, porque la fe solo viene por el oír. Entonces, alabo a Dios por cada uno de ustedes y todos los que nos están escuchando y los que escuchan este mensaje, que tal vez no pudiste estar acá, pero que estás escuchando, porque la fe no hay otra manera de que venga. Y luego Hebreos todavía remata el clavo y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y alguien dirá, hermano, pero yo canto unos coritos bien tremendos. Sí, pero no son los coritos los que agradan a Dios. Bueno, es que yo cuando voy me gozo, hasta me caigo. Pero no agradas a Dios por eso. La Biblia dice bien claro, pero sin fe, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aquí los que son bendecidos son los que tienen fe. Dígalo eso conmigo. Los que son bendecidos son los que tienen fe. Si eso es así, yo tengo que tener más fe, ¿no creen eso? Yo tengo que aumentar mi fe. Yo tengo que crecer mi fe. Y solamente la voy a poder crecer mientras conozco más al Señor Jesucristo, más de lo que Él ha hecho por mí, más de todo lo que Él ha realizado en mí, en lo que Él me ha convertido, y pongo fe en eso. No nada más oigo, pero pongo fe en lo que Él ha hecho. Y vamos en el verso 10 al 2. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Oyeron ese verso? Ese verso es tremendo. Todo el que depende de cumplir la ley, todo el que dice, yo amo a Dios, pero yo tengo que cumplir esto, debo de hacer esto. ¿Por qué? Pues porque son los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás yéndote por el lado de depender, de obedecer la ley. Sé que algunas te dirán, este pastor sí que ya está loco, imagínate. Pero ojalá que me sigas un poco más y ojalá que te pueda ayudar. Porque dice, no es el pastor Medina el que dice, sino es la Biblia, bien claro, verso 10, porque todos los que dependen, quiere decir, ponen su confianza, todos los que se justifican o se tratan de justificar por las obras de la ley están
bajo maldición. Vamos a establecer que son obras de la ley. Obras de la ley es cumplir o tratar de cumplir los mandamientos de la ley para o con el fin de justificarme delante de Dios. Para o con el fin de que Dios me acepte. Para o con el fin de que mi vida sea más santa delante de Dios. Si hago todo eso, dice la Biblia, no yo, que estoy maldito. ¿Por qué? Si estoy tratando de hacer lo bueno. Dice, porque maldito todo aquel que no permaneciere haciendo todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacer. Es que la ley no fue dada para justificar. La ley fue dada como una niñera, una cuidandera. Y esa cuidandera solamente llevaba a la gente que no se descarriara demasiado y por obligación y con obligación tratar de mantenerlos en un callejón, en una banda donde no te salgas allá porque la ley dice acá y no te vayas acá porque la ley dice acá. Pero acuérdate, no eran nacidos de nuevo, no había venido Jesucristo y no estaba el nuevo pacto en efecto todavía. Entonces, alguien pregunta, ¿alguien podría ser capaz de cumplir todos los mandamientos de la ley? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, porque dice la Biblia, nadie, salvo Jesucristo. Pero de ahí nadie más fue capaz de cumplir jamás los mandamientos enteros de la ley. ¿Por qué? Porque no era para que se cumplieran enteros, era para cuidarlos, era para tenerlos ahí pastoreando, si podemos decir esa palabra. Verso 11, y que por la ley ninguno, todos digan ninguno. La pregunta que les hacía, que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive el justo? Por la fe, no por cumplir la ley, por la fe. Y el verso 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Repita conmigo 3 veces, el que hiciere, el que hiciere, el que hiciere. El que hiciere quiere decir el que haga o el que llegue a hacer estas cosas. El que llegue a hacer estas cosas vivirá por ellas. Nosotros no vamos por la ley. Verso 13 dice que nos redimió Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Note que arriba dijo, maldito el que no permaneciere para hacer todas las cosas escritas en la ley. Ese no fue el caso de Jesús. Jesús no fue a la cruz porque no cumplió la ley, porque fue el único que cumplió la ley. Pero fue maldito porque ya la ley establecía, y en ese verso lo dice, maldito todo el que es colgado en una cruz. Y él aceptó ser maldito, llevando la maldición que a ti y a mí nos correspondía llevar. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, diga fuerte, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu.
Mire lo que hay que entender aquí de ese verso 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que ahora a nosotros nos llegara la bendición que Dios mencionó a Abraham. Pero no hay que olvidar que dice bien claro, a fin de que por la fe. ¿Cuál es el punto que quiero hacerte bien claro en esta noche? No es solo decir, soy parte de la iglesia, tengo fe, soy hijo de Abraham. Ajá, ok, ¿tienes fe? ¿Tienes fe en qué? Pues no sé, en los coritos que cantan, no sabes. Tienes que tener fe en Jesucristo, fe en lo que Él hizo, fe en lo que Él logró para nosotros. Porque la bendición no llega a menos que vaya acompañada de la fe. Ahí lo dice bien claro en el verso 14. Hermanos, verso 15, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y el verso 16, ahora bien, aquí es donde vamos a hablar de la promesa. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, diga fuerte, las promesas. Pero note que luego dice, y a su simiente. Fíjese que esa traducción está mal. ¿Qué Reina Valera? Simiente. Perdón, me había adelantado. Porque el punto es que era simiente y luego yo estaba viendo simientes. Entonces dice que gracias. La promesa fue hecha a su simiente. Todos digan simiente. Y la Biblia dice bien claro, no dice a las simientes. Acuérdense que simiente quiere decir descendiente o descendencia o semilla. Pero en este caso está hablando de la descendencia de Abraham. Entonces dice que la promesa o las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Y luego enfatiza, no dice a las simientes como si hablase de muchos. Pare tantito ahí, porque aquí todo el pueblo de Israel que decía, hey, nosotros somos simiente, las simientes de Abraham. Pero la Biblia dice bien claro, no hablaba de muchos. Es más, no hablaba ni del pueblo de Israel, porque acá dice bien claro de quién hablaba, dice, sino como de uno. Todos digan uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando sucedió todo esto de que Dios dio la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a tú y tu simiente van a llevar esta bendición. Y entonces el pueblo de Israel vivió creyendo por todo este tiempo que ellos, por ser hijos en la carne, ya habían agarrado la bendición. Y resulta que Dios, previendo que toda la gente iba a ser salva por la fe, ya no porque eras descendiente de fulano, ya no porque eras hijo de sutano, sino que ahora judíos y gentiles y todas las naciones íbamos a tener que acercarnos a Dios por la fe. ¿En quién? En aquel que es la simiente. Cristo es esa simiente. Y llegamos al tercer punto. Solo traigo 3 y luego la conclusión. Entonces, pero el 3 aquí es más importante, verso 19, porque llegamos al punto de por las promesas o por la ley. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fíjese que dice, hasta que viniese la simiente
a quien fue hecha la promesa. ¿Lo leyó conmigo? ¿Para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de todas estas cosas malas que la gente hacía, pero luego dice, la ley fue añadida hasta, todos digan hasta. O sea, hubo un tiempo en que la ley dejó, ¿me escucharon? Dejó de funcionar. La ley ya no está vigente porque tenía un plazo de cumplimiento, porque aquí dice que era hasta que viniese la simiente. ¿Quién era la simiente? Cristo. La simiente era Cristo. Entonces, la ley estaba hasta que viniera la simiente. Cuando vino la simiente, la ley cumplió su función y ya no tiene efecto. Ya no tiene efecto. Dice, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Este trabalenguas que está ahí, cuando lo ves en la versión amplificada, quiere decir esto, que a Moisés Dios le dio la ley por medio de ángeles para traerle todo este panorama glorioso de trompetas y de sonidos y de temblor, y que por medio de ángeles le dio la ley. Pero cuando dice, pero Dios es uno, el mediador no lo es de uno solo. Moisés era mediador de la gente, pero Dios es uno, dice. Y lo que quiere decir, cuando tú lo lees en las versiones amplificadas, que cuando Dios habló con Abraham, fíjate, Dios no ocupó ángeles, Dios no ocupó otros seres que vinieran, Él mismo vino a hablar con Abraham. Y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones, todas las familias de la tierra. Ahora, la pregunta que debemos de hacer, verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Fuese dada a los creyentes. Aquí necesito hablarte de un punto que quizá no es muy fácil hablarlo, por causa de todo lo que hemos estado acostumbrados a oír, tanto cuando éramos católicos romanos, como aún siendo cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque desde pequeños, yo recuerdo cuando yo iba a la doctrina. ¿Cuántos se acuerdan cuando iban a la doctrina de niños? ¿Algunos acá que fueron? Yo me acuerdo cuando yo iba a la doctrina, ¿qué era lo más, alguien se acuerda, qué era lo más importante que desde allá nos enseñaban que debíamos de obedecer? Alguien gríteme, ¿qué era lo más importante? ¿Qué debíamos de obedecer? Entonces fueron nomás a comerse el sándwich que les daban ahí. Los mandamientos de Dios. ¿No les enseñaron los 10 mandamientos? Ah, está. Digo, cuando había sándwich, algunos nomás había culé a lo mejor, y otros ni culé. Pero yo me acuerdo cuando yo iba, ¿qué era lo más importante? Que respetaras y obedecieras los mandamientos de Dios.
Ahora, cualquiera de nosotros pudiera preguntar, hermano, ¿es eso malo? Tienes que hacerte la pregunta tú, porque yo ya me sé la respuesta. Pero el que tiene que hacerse esa pregunta eres tú. Te voy a tratar de hacer pensar, porque mi trabajo es hacerte pensar como pastor para que llegues a razonar lo que la Biblia enseña. Yo sé que hemos oído muchísimo. Te voy a llevar a Lucas, por favor, Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas 10, 25 al 28. ¿Ya lo tienen? Lucas 10, 25. Dice, y he aquí un intérprete de la ley. ¿Quién era? Quiere decir uno de esos viejones que sabían de la ley. O sea, una persona estudiada. Pero bien pudo haber sido una persona que no sabía. Es irrelevante acá. Lo que importa es que ese intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro. ¿Cuál es la primera palabra que sigue? Haciendo. Todos digan haciendo. Esa es la parte importante ahí. Él le dijo, haciendo ¿qué cosa? Heredaré la vida eterna. Es una pregunta. ¿Quién es el que contesta en el verso 26? ¿Quién contesta? Jesús. Él le dijo, fíjate lo que contesta Jesús. ¿Qué está escrito en dónde? En la ley. ¿Cómo lees? Y entonces dice el verso 27, aquel respondiendo dijo, ojo con lo que vamos a leer, porque usted lo ha oído cantidades de veces. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28. Y le dijo, bien has respondido. Haz esto y ¿qué? Y vivirás. Ojo con lo que estamos aprendiendo acá. En este pasaje, Jesús le dice a esta persona, mira, si haces esto que la Biblia marca, porque eso que estaba leyendo, ¿se acuerda? Jesús le dijo, ¿qué dice la ley? Y entonces él respondió, ¿qué decía la ley? Y la ley decía, debes de amar a tu Dios con todas tus fuerzas, tu alma, con toda tu mente, y debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora pregunto yo, ¿cuántas veces en la iglesia evangélica no hemos usado ese mismo verso? Para enseñar que esa es lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Alguien me dirá, pastor, es que eso está en la Biblia. Es más, está en el Nuevo Testamento. Es más, alguien dirá, lo dijo Jesús. Pero con todo y que lo dijo Jesús, a este hombre le dijo, haz esto y vivirás. La pregunta que yo les hago en esta noche, ¿tenemos nosotros que hacer eso que le dijo a este hombre hoy para poder vivir? Sí, y quedamos bajo la ley. Sí, claro, es que te estoy diciendo que lo dice, sí, lo dice, pero por eso la Biblia tiene esta regla de interpretación que debes saber quién lo dijo, a quién lo dijo, por qué lo dijo y cuándo lo dijo. Entonces lo dijo Jesús, pero se lo dijo a alguien que estaba bajo la ley.
¿Tú estás bajo la ley? No. Entonces, espera, eso no me lo dice a mí. Espera, no se me desconecten todavía. Se lo dijo a un hombre que estaba bajo la ley, y aparte se lo dijo cuando el nuevo pacto todavía no empezaba. O sea, el judío que guardaba la ley, Jesús le tuvo que decir: haz eso y vas a vivir, porque así dice la ley. Haz esto. Todos digan: haz esto. Pero en Gálatas ya leímos que decía que la ley dice: haz esto, pero la fe no dice haz esto, sino la fe dice cree. Cree. Entonces, ese verso, junto con lo que yo te dije de los mandamientos, de todos los mandamientos que nos enseñaron, se nos fue dicho: si tú obedeces esto, vas a agradar a Dios y te va a dar vida eterna. Y todo eso, hacer eso, ¿dónde nos puso? Nos puso bajo la ley. Espero que lo estés viendo. Porque todo el que quiere justificarse por lo que la ley dice, volvamos a Gálatas, todo el que se justifica por las obras de la ley, verso 10 del capítulo 3, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque yo puedo tratar de amar a mi prójimo, yo puedo tratar de amar a Dios con todas mis fuerzas, yo puedo tratar a Dios de amarlo con todo mi corazón, pero ¿qué pasa? Voy a dejar muchos otros mandamientos que no los estoy cumpliendo, porque no los puedo cumplir cuando me trato de acercar a Dios por la ley. Entonces, en resumen, lo que tengo que decirte es que por la ley nadie podemos justificarnos para con Dios. Entonces tenemos que borrar lo que nos dijeron de que teníamos que obedecer ciertos mandamientos para poder ser salvos o para poder agradar a Dios, para acercarnos a Cristo confiando ya no en lo que yo hago, sino en lo que Él hizo, y tener solo fe en eso. Ahora yo sé, otra vez, piensan que le aumentes, pero alguna gente está diciendo: pastor, y entonces no vamos a obedecer, entonces me voy a volver un salvaje. No, 1000 veces no. ¿Por qué no? Porque ya no estamos viviendo en el antiguo pacto, porque ahora ya está en efecto el nuevo pacto, y en el nuevo pacto ya Jesús hizo la redención por todos nosotros, nos justificó, nos santificó, nos purificó, y ahora todo lo que nosotros debemos de hacer es tomar a Cristo. Fíjate esto, en el jardín del Edén, Dios plantó un árbol. El árbol de la vida no nació de las plantas que nacieron ahí. Dios plantó ese árbol. Y el árbol de la vida era para que cuando el hombre comiera, viviera, recibiera la vida divina de Dios. ¿Me sigue? Si el hombre comía, aparentemente no comió, porque no hay señas, no hay récord de que comió, pero estaba para que comiera. Y cuando comiera, entonces ellos iban a recibir la vida divina de Dios, y eso les iba a permitir ser representantes de Dios aquí en la tierra. Ahora, ese árbol era Cristo, y ese árbol ya no está ahí en ese jardín, ese árbol está con el Padre, pero ese árbol es del quien tú y yo comemos ahora, comemos de Cristo. Tú y yo, ¿se acuerda que Cristo dijo: el que me come, vivirá? Si alguno me come, ¿cómo como yo a Cristo? Creyendo en Él, recibiéndolo en mi vida, dándole todo mi ser para que Él viva en mí, entonces recibo la vida divina. Ahora, cuando recibo la vida
divina de Dios en mí, ya no tengo que ir por la ley para que me enseñe a agradar a Dios. ¿Cómo podría explicar esto? Un ciudadano americano, un niño que nace en Estados Unidos y toda su vida crece entendiendo la cultura y lo que la bandera significa y el respeto y todo lo que hay, entonces lo trae de por sí. ¿Sí me explico? Lo trae integrado, sabe, sus padres le enseñaron, eso es lo que él está integrado. ¿Me sigue ahí? Pero un niño inmigrante que viene, entonces tienen que enseñarle todo el civismo, todo lo que significa la bandera y el honor, porque no lo trae. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, cuando nacemos en Dios, cuando nacemos de nuevo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y esa nueva criatura traemos el chip integrado de Dios, el ADN de Dios. No es que ya no vamos a obedecer los mandamientos, es que no los vamos a obedecer para ser salvos. Los vamos a obedecer porque esa es mi naturaleza. ¿Ven la diferencia? Una cosa es que yo no quiera obedecer, pero digo, tengo que amar a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Pero no quiero hacerlo, pero tengo que. Entonces quizá lograra hacer algo, pero me estoy acercando a Dios por las promesas o por la ley. La ley. Pero por el otro lado, cuando Dios vive en mí, yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo. No porque tengo que, la palabra clave aquí es tener que. La ley tenían que. La gracia quiero hacer. Las promesas quiero amar a Dios porque me sale. No porque le tenga miedo, no porque me vaya a condenar, no, porque yo conozco a Dios, Él es mi Padre. ¿Alguien podrá decir amén en esta noche? La ley era una cuidandera, vamos a ir a los versos 23, ya vamos a terminar, versos 23 y 24, pero antes de que viniese la fe, note que dice antes de que viniese la fe, este escriba o intérprete a quien Jesús le dijo, haz esto y vivirás, estaba antes de que viniese la ley, por eso le dijo eso. Antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, note esta palabra, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pregunto yo, ¿fue acaso ya revelada esta fe? Dígalo fuerte, ¿fue revelada esta fe? Sí, porque esta fe la vino a traer Jesucristo. Entonces ya no estamos bajo esa niñera, bajo esa cuidantera, de manera, verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo quiere decir niñera, esa es la palabra, un esclavo que cuidaba a un niño, un tutor. La ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El punto, ¿sabe cuál es aquí? Que nosotros, todos los que estamos aquí, y los que estamos aquí desde que Cristo vino, ni siquiera deberíamos de haber sido enseñados que teníamos que guardar los mandamientos de la ley. ¿Por qué? Porque ya no estábamos encerrados bajo la ley, porque ya Cristo había venido, y porque hubiera sido más fácil que nos dijeran, lo que tienes que hacer es tener fe en el que murió por ti
y en el que te da una naturaleza nueva, que ahora recibes la naturaleza de Dios en ti, que te impulsa a amar sin que tengas que ser obligado. ¿Alguien está entendiendo eso? Si te impulsa a amar sin que tengas que ser obligado a amar. Esa es la nueva naturaleza. El que no tiene esa nueva naturaleza tiene que investigarse a sí mismo y tiene que decir, ¿por qué yo no tengo esa nueva naturaleza si yo he ido a la iglesia 20 años? Quizá no han nacido de nuevo, yo no lo digo, pero esa nueva naturaleza, ahora, esa nueva naturaleza no quiere decir que nunca cometemos errores, no quiere decir que nunca le fallamos. Ahí tienes a Pedro, Pedro andaba con Jesús y le falló, y hubo muchos más. No quiere decir que nunca cometemos errores. Por eso la Biblia dice que si le pedimos perdón, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces en el verso 25 dice que, nos recuerda el verso 23 y 24, estábamos encorralados ahí por la fe, pero está hablando de la gente que estaba allá bajo la ley, encorralados por la ley, quise decir. Pero verso 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el cuidandero. Ayo es cuidandero. Léala conmigo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el cuidandero. ¿Cuál es el cuidandero? La ley. Yo sé lo que alguien está pensando. Ay, y sin ley me voy a perder, me voy a descontrolar. Es ridículo. Sería como que cuando existían los esclavos y le decían, mira, ya eres libre, ya no voy a tener amo. No, ahora eres libre para ir. No, ¿y qué tal si me voy y hago lo malo? Mejor me quedo aquí. Ridículo. No, somos libres. Y la Biblia dice bien claro que tenemos libertad no para ir a libertinaje, pero somos libres para vivir en libertad. Alguien dirá amén. Verso 26. Pues todos sois hijos de Dios. Léame las 3 palabras que siguen. Dígalo fuerte. Todos sois hijos de Dios. Y 3 palabras. Por la fe en Cristo Jesús, por supuesto. Pero el punto es, nadie es hijo solo porque va a la iglesia. Nadie es hijo porque soy el hijo de fulano o mi tío es pastor. Todos somos hijos por la fe en Cristo Jesús. Por eso es importante, porque no estamos por la ley. Porque verso 27, que es la conclusión, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Esa palabra bautizados en Cristo no es bautizarse en agua. Ya usted sabe que hay 3 bautismos, que es el bautismo en Cristo, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Pero bautizados en Cristo quiere decir estar metidos en Cristo. Eso sucede el momento que una persona se rinde al Señor Jesucristo, le pide perdón y le dice, desde ahora tú eres mi Señor y el que manda en mi vida. Todos los que están o han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿De qué estamos revestidos, hermano? De Cristo. No está revestido del mundo, no está revestido de maldad, no está revestido de cosas malas. No, estamos revestidos de Cristo. Y terminando los versos dice, ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay varón ni mujer. Pero no quiere decir que no existamos, quiere decir que no importa. No importa ser judío o griego, no importa ser esclavo o libre, no importa ser hombre o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham
son y herederos según la promesa. Lo que dice ese último verso, esa última frase, quiere decir que si todos nosotros tenemos fe en Jesús, fe en Cristo, tenemos derecho a las promesas. Concluyo y termino en un minuto y luego despido, porque yo espero no confundir a nadie. Yo sé que lo que he hablado en esta noche, algunos dirán, ay, pues yo ahora sí no sé por dónde arrancar. No arranques, pregunta. Pregunta antes de que agarres monte y carretera. Porque lo que te acabo de decir es que nosotros no somos justificados por hacer las obras de la ley. Somos justificados por la fe. La fe y la ley no se mezclan. No hay tal cosa como que yo tengo poquita fe, pero también obedezco las obras de la ley. No. Los próximos capítulos tú vas a ver que hacer eso es caer de la gracia de Cristo. Por eso te enseño hoy a hacer la diferencia en todo lo que nos enseñaron, que tienes que ayunar, que tienes que orar cierto tiempo, que tienes que dar tus diezmos, que tienes que pagar tus ofrendas y pagar tus diezmos. Ahora, no estoy hablando que no debemos de dar, no estoy hablando que no debemos de orar, no estoy hablando que no debemos de evangelizar, pero una cosa es que lo hagas por ley y otra es que lo hagas porque, como dice la canción, me nace del corazón. Porque te nace cuando eres de Cristo, debe de nacerte esto. Y yo sé que mucha gente dirá, ay, no, era más fácil por la ley. El caso es que la ley ya se acabó, ya está enterrada. Y además, si fueras por la ley, ni lograras salvar. El único que salva es Jesucristo. Amén. Bendigo a cada persona que nos miras en cualquier hora, en cualquier tiempo. Declaro la bendición para tu vida y te invito a seguir aprendiendo. La próxima semana vamos a aprender de la inmadurez.